Buenas noches, mi nombre es David Alejandro Romero Arriaga, del grupo 3611 del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, y este es mi proyecto final para la asignatura de Administración de Base de Datos impartida por el profesor Luis Alberto Bandobrito. Este proyecto trata acerca del pedido de material o de comida sin la necesidad de que nosotros como alumnos tengamos que salir del aula o del salón de clases para de esta forma poder evitar nosotros una sanción por parte de los maestros. Bueno, como podemos ver, esta interfaz, o bueno, este programa consta de 4 interfaces que vamos a ver a continuación. Pero primero veamos la estructura de mi base de datos. Mi base de datos se creó, bueno, llamada conexión-db. Se crea la tabla prueba, que es donde nosotros vamos a almacenar los datos de la interfaz creación de cuenta, tales como correo, contraseña, nombre, apellido paterno, apellido materno, sexo, día de nacimiento, mes de nacimiento, año de nacimiento y número telefónico. También se creó una tabla llamada ubicaciones que nos va a mostrar el edificio que nosotros introduzcamos, el salón que nosotros introduzcamos y el costo de la entrega. Y finalmente nosotros vamos a tener la tabla pedido, que nos va a indicar, bueno, nos va a almacenar los datos llamados ID pedido, categoría, puesto, ítem, cantidad, mi opción adicional, mi costo unitario y el total. Estos últimos dos comandos, bueno, nos van a ayudar a verificar si nuestras tablas están creadas correctamente y si se almacenaron correctamente mis datos. Este último comando llamado insert no es necesario, solo es necesario este comando llamado select. Pasando a las interfaces, bueno, como mencioné previamente, se crean 4 interfaces: un login, una interfaz de ubicación, una interfaz de pedido y una interfaz de creación de cuenta. Pero lo más importante es que se crea una clase Java y varios documentos TXT. Estos documentos TXT se encuentran almacenados dentro de mi proyecto, bueno, del paquete de mi proyecto, y estos documentos contienen todo el menú de ciertos locales de comida. Esto con la finalidad de que nosotros, bueno, como programadores o jefes de esta aplicación, pues nos sea más fácil modificar cuando un puesto decida retirarse de nuestro convenio o algún puesto decide introducirse en nuestro convenio, utilizando de esta manera muchísimo más sencilla la edición, tanto para agregar como para eliminar las opciones de estos. Bien, pasemos a la conexión o al script conexión. Se crea un script llamado conexión-cc, es una clase en Java dentro de mi paquete, de mi proyecto. Y aquí lo que nosotros vamos a indicar es, bueno, primero indicamos el nombre y ubicación de mi librería o de mi folder jar, que es el SQL JDBC 4 o 4.2. Seguido de esto vamos a hacer una conexión. Nosotros introducimos el JDBC, el nombre de la base, que es SQL Server. Vamos a introducir el nombre de mi servidor, que es todo esto. Vamos a introducir el puerto, que es el 1433, el nombre de mi base de datos, que es conexión-db, el usuario, que se llama usuario 1, y mi contraseña, que es conexión 1. Vamos a crear un bucle, o por ejemplo, vamos a llamarlo una bifurcación, en la cual nosotros, si es esta conexión exitosa, nos va a mostrar un mensaje de que, nos va a mostrar que la conexión es exitosa. De lo contrario, nos va a mostrar un mensaje que dice que hay error en conexión y nos va a mostrar en qué parte está el error. ¿Cómo vamos a almacenar los datos de mi interfaz? Vamos a tomar, por ejemplo, la interfaz creación de cuenta. Esa interfaz llamada creación de cuenta, nosotros creamos un objeto de mi conexión, de mi clase conexión-cc llamado conexión, y vamos a crear un objeto de connection llamado sin, que nos va a permitir entrar a mi procedimiento conexión-entrar, que es lo que habíamos visto previamente, todo esto. Y vamos a crear un objeto de prepared statement llamado ps. Para poder nosotros empezar a almacenar los datos, vamos a crear un método void llamado registrar. Aquí nosotros vamos a almacenar todos los datos que nosotros vamos a obtener de esta parte en forma de variables, que son estas: sexo, nombre, correo, apellido materno, contraseña, número, día de nacimiento, mes de nacimiento y año de nacimiento. Seguido de esto vamos a crear un string llamado insertar, que va a ser básicamente una sentencia de insert como si nosotros estuviéramos en SQL o en MySQL, llamado insert into
y el nombre de mi base de datos, de mi tabla, perdón, que en este caso se llama prueba, y vamos a poner los campos según los creé yo en mi base de datos. Por ejemplo, aquí yo tengo correo, contraseña, nombre, apellidos, sexo y fecha de nacimiento. Y al final mi número telefónico. Y aquí yo tengo correo, contraseña, nombre, apellido paterno, apellido materno, sexo, día, mes y año de nacimiento. Y finalmente mi número telefónico. Los valores, vamos a insertar los valores. Y aquí introducimos puros signos de interrogación debido a que no sabemos qué va a introducir nuestro usuario. Seguido de esto mando llamar un método llamado prepareCall que me va a permitir realizar esta opción, o bueno, este string que voy a insertar. Básicamente me va a hacer insertar los datos. Y en base a mi puesto o a mi ubicación, vamos a empezar a asignar los campos. Por ejemplo, aquí como mi campo número 1 es correo, bueno, pues pongo 1 y correo, la variable correspondiente a mi correo. Como mi contraseña es el campo 2, pongo el 2 del campo 2 y la variable correspondiente a contraseña. Y así sucesivamente hasta llenar toda mi base de datos, que sería hasta aquí. Seguido de esto voy a crear una variable llamada registro de tipo int que me va a permitir realizar un execute update. Bueno, esto es básicamente cada que realicemos esta acción de insertar va a empezar a contar. Si este registro es mayor a 0, bueno, pues me va a decir que mi usuario fue registrado exitosamente. De lo contrario me va a decir que hay un error en el registro. Siendo esto, bueno, básicamente toda la parte de conexión a base de datos que abarca mi proyecto. Pasando a la demostración práctica de mi proyecto, obviamente lo tenemos que empezar a correr desde mi login. Esperamos que carga y si la conexión es exitosa me va a mostrar un mensaje que tiene que decir conexión exitosa. Aquí como nosotros no tenemos ningún correo ni ninguna contraseña, bueno, tenemos que darle clic a esta etiqueta llamada crear cuenta. De igual forma, si la conexión es exitosa nos va a mostrar un mensaje que dice conexión exitosa y nos va a mostrar la interfaz de creación de cuentas. Aquí podemos ver el aviso, conexión exitosa, le damos a aceptar y podemos ver los campos que nos pide, nombre o nombres, apellidos, correo, contraseña, me pide confirmarla, número telefónico, fecha de nacimiento y un sexo. Este botón mostrar contraseña se crea con la idea en mente de que sea visible nuestra contraseña para verificar que la estamos introduciendo correctamente, ya que si no la introducimos correctamente ni en este campo ni en este, pues nos va a mostrar un error y no nos va a dejar avanzar. Entonces, para demostración voy a agregar mis datos. Aquí podemos hacer uso del botón de nuestra contraseña. Y es importante mencionar que en este campo llamado número telefónico no se aceptan letras, solo se aceptan números y con una longitud de 10, que es básicamente el largo de un número telefónico estándar. Cuando terminamos de agregar todos mis datos, le damos aquí a agregar a base de datos y nos muestra que el usuario fue registrado. Le damos a aceptar y pasamos a verificar que lo que dice es cierto. Vamos a seleccionar todo de mi tabla prueba. Podemos ver que en verdad se almacenaron mis datos llamados correo electrónico, mi correo, la contraseña, mi nombre o nombres, mi apellido paterno, mi apellido materno, mi sexo, mi día, mes, año de nacimiento y mi número telefónico. Entonces, iniciamos esta. Ahora sí, con los datos que nosotros registramos podemos acceder . Si la conexión es exitosa, me va a mostrar este mensaje justamente que se llama conexión exitosa. Le damos a aceptar y nos va a abrir la interfaz de pedido de material. Cabe mencionar que esta interfaz es muchísimo más complicada o más compleja que la anterior. ¿Por qué? Porque para nosotros poder seleccionar un local o un ítem, tenemos que seleccionar primero una categoría. En base a la categoría que nosotros seleccionemos, por ejemplo, aquí en material vamos a ver ciertos tipos de locales, por ejemplo, dos papelerías.
Y si nosotros seleccionamos comida, vamos a ver pues locales de comida. El combo box item, bueno, va a cambiar en base a nuestro local seleccionado, tomando en cuenta que no todos los locales pueden ofrecer los mismos ítems. Por ejemplo, si yo selecciono el local de pizzas, pues tiene que mostrar un menú relativo a las pizzas. Si yo selecciono un local de aguas, tiene que mostrar un local básicamente de aguas, etcétera. Entonces nosotros vamos a realizar un pedido. Aquí tengo dos etiquetas, una me muestra mi costo unitario del producto y otra me muestra el total. El total, bueno, mi costo unitario va a ser el costo del producto en sí, y el total va a ser el total de multiplicar mi cantidad, que en este caso es 3, por mi costo unitario, que es 18. 18 por 3 es 54. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, alguna sugerencia para el local, este campo me permite realizar una sugerencia para que mi pedido sea tal cual lo quiero yo. Por ejemplo, si yo quiero unos tacos de cecina y los quiero con queso, simplemente tengo que teclear con queso. Una vez que yo termine de realizar mi pedido, le doy finalizar pedido. Me dice que mi pedido fue registrado exitosamente. Pasemos a la base de datos para corroborar que sea cierto. Y efectivamente, tengo mi pedido 1, que es comida, de mi puesto de tacos borrachos, tacos de cecina enchilada, cantidad 3, con queso. Mi costo unitario va a ser 18 y mi total 54. Finalmente, se va a mostrar la interfaz de ubicación. Esta todavía no ha sido vinculada como tal, o no se puede abrir por sí misma, debido al siguiente problema. Bueno, aquí podemos ver el aviso, conexión exitosa, y nos muestra un mensaje: el costo de la entrega depende de la ubicación. Esto siendo, bueno, cierto. Por ejemplo, si nosotros agregamos uno de los edificios que está más próximo a la entrada, pues el costo va a ser menos. Pero si nosotros agregamos un edificio que sea un poco más retirado, pues el costo va a variar y va a incrementar. Le vamos a aceptar. Y aquí nosotros podemos ver que podemos ingresar básicamente cualquier salón, de la A a la H. Vamos a ingresar el D, nos da un costo de entrega de 25, y vamos a ingresar un salón. Tenemos del 1 al 2, vamos a ingresar el 9 y me da un costo de entrega. Por ejemplo, si yo le ingresara el 6, baja. Si yo le ingreso el salón A, baja más. Entonces todo es en base de básicamente de mi ubicación, o donde yo quiera que me realice mi pedido. Vamos a dejarlo así en la 6 y vamos a darle en terminar pedido. Me dice que mi ubicación fue registrada. Pasamos a corroborarlo a mi base de datos. Y vemos que es cierto: edificio A, salón 6, y mi costo es 25. Siendo ese básicamente mi proyecto final. Bueno, espero que este proyecto haya sido de su agrado, profesor. Este proyecto me deja muchas enseñanzas. Hubo muchos obstáculos, hubo muchas trabas al momento de empezar a programar todo, al momento de hacer la conexión a base de datos. Pero si hay algo que, bueno, aprendí en este semestre, es que básicamente se puede realizar sin ningún problema. Me deja esa enseñanza, y me deja la enseñanza también de que, bueno, la conexión, con base de datos desde un IDE, por ejemplo NetBeans, a una conexión de base de datos, o un servidor de base de datos como lo es un gestor de base de datos como lo es SQL Server, es mucho más sencillo de lo que yo pensé. Bueno, pues sin más que agregar, espero que haya sido de su agrado, y muchas gracias por la atención prestada a este video. Hasta luego.